Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos conversando hoy en Análisis Venezolano con John Magdaleno, politólogo, y dejamos un comentario antes de la pausa con relación a que las expectativas en cuanto al precio del barril de petróleo para el próximo año no parecieran demasiado alentadoras, por lo menos no muy distintas a las que estamos viendo en este final de 2015. A la par de eso, tenemos varias elecciones de gobernadores, la posibilidad de un referendo revocatorio, digamos, de la revisión de otras instituciones del Estado que posiblemente también podrían cambiar, y una oposición que no sabemos tampoco con mucha claridad qué va a pasar después del 6 de diciembre, si esta unidad se mantendrá para otros eventos o si se producirá una fractura a la luz de los resultados electorales. Sí, sugería la idea de que la variable crítica era el precio del petróleo porque eso puede darle más o menos margen de maniobra al gobierno para encarar lo que va a lucir, digamos, un esfuerzo por parte de la oposición por canalizar la creciente demanda de cambio político que hay en el país. Alrededor de 7 de cada 10 entrevistados, Unay, en los estudios de opinión, están demandando o una renuncia del presidente Maduro, que por supuesto a mi modo de ver es poco probable, o la celebración de un referéndum revocatorio por intermedio del cual procurar su salida de la presidencia. Eso significa que hay una fuerte demanda de cambio político. Me preocupa mucho la intolerancia asociada en términos de tiempos a esa solicitud. Digamos, parece irreal la idea de que este año se produzca un cambio en esa dirección. Un referéndum revocatorio se puede solicitar entre abril y junio del año que viene, y ahí arranca todo un proceso que conocemos muy bien de suministro de las planillas por parte del CNE, de la organización de los operativos para la recolección de las firmas. Probablemente se produzcan unos reafirmazos como lo vimos durante el año 2003, y desde luego eso toma tiempo. Así que... Y demanda recursos. Y demanda recursos, así que no luce claro si el referéndum revocatorio pueda celebrarse durante el año 2016 o si más bien, en el caso de que la oposición logre superar todos estos obstáculos institucionales que en efecto se van a colocar, pueda celebrarse durante el año 2017. Así que en 2016, bajo esa hipótesis de trabajo, el evento electoral que tendríamos más probablemente sería las elecciones de gobernadores, que si se respetan los tiempos constitucionales y la tradición electoral, que es un argumento que ha esgrimido, por cierto, el CNE en el pasado, deberían celebrarse en diciembre del año que viene. Así que, repito, la variable crítica va a seguir siendo cuál es el margen de maniobra con el que financieramente va a poder contar el gobierno. Si dispone más o menos de los mismos ingresos fiscales petroleros de este año, pues por supuesto puede encarar un proceso en el que la oposición obtenga mayor número de gobernaciones y eso vuelva visible un creciente proceso de cambio político que puede ser más progresivo de lo que espera la gente. Digamos, 7 de cada 10 parecieran estar deseando un cambio político fast track, rápido en el corto plazo, y eso no necesariamente es lo que puede ocurrir como primera probabilidad. Quizá lo que se pueda ir dando en Venezuela es un cambio político más progresivo, que tome alrededor de 2 años y que signifique un creciente control, una creciente toma de los poderes por parte de la oposición. Digamos, como decíamos, requiere una serie de recursos económicos muy grandes, tanto mantener la situación como está, como hacer un cambio rápido lo va a demandar. Seguimos teniendo, como dices tú, el petróleo como única gran fuente. Desde la Asamblea, ¿podría darse algún giro en ese sentido en cuanto a estimular producción o estimular endeudamientos a través de algún organismo financiero internacional? Digamos, no sé, que haya otro tipo de inyecciones distintas al petróleo. Lo que va a ocurrir en el caso de una eventual mayoría simple de la oposición en el Parlamento es que, por supuesto, se va a colocar otro relato en la opinión pública, otra interpretación acerca de los asuntos económicos. Y desde luego la oposición muy probablemente intente persuadir a la mayor parte de la opinión pública, y quizá no sea muy difícil, a juzgar por lo que dicen los estudios de opinión hoy, que el problema esencial de la crisis, que el generador de la crisis es el diseño de política económica del gobierno. Y en efecto, un gobierno crecientemente intervencionista que desincentiva la producción nacional, que por la vía de las expropiaciones o las estatizaciones, por supuesto, ahuyenta las inversiones privadas, que no produce una modificación sustantiva del régimen cambiario, que, digamos, implementa un régimen de control de precios muy rígido, que por supuesto inhibe, esa es la base de la inhibición de la producción nacional, además de una cantidad de regulaciones, por supuesto, que recortan la rentabilidad de la empresa privada. Ese formato, ese modelo económico, por supuesto, no está en capacidad de producir una recuperación económica en el corto plazo. Así que el gobierno va a tener una triple presión,
la agudización de la crisis parece forzarlo a tomar algunas medidas de ajuste, e incluso el propio debate que se genera en el seno de la coalición que están promoviendo moderados del chavismo y parte de los sectores radicales también, por cierto, en la dirección de un ajuste macroeconómico, pudiera significar la segunda presión, y la tercera presión es la presión que va a ejercer la oposición para persuadir a los venezolanos de que tiene que operarse un cambio en el modelo económico. Y el gobierno tiene dos alternativas: o hace algunos ajustes probablemente graduales o no los hace. Si implementa los ajustes, pues por supuesto eso tiene un impacto de corto plazo, Unai. Es decir, eso va a disparar la tasa de inflación, aunque luego al siguiente año eso se estabilice. Durante el primer año en que se producen los ajustes, eso tiene un impacto sociopolítico. Quizá eso haya sido lo que el gobierno está evitando antes de las elecciones presidenciales. ¿Podría convenirle al Partido Socialista Unido de Venezuela la salida de Maduro? Digamos, y estoy pensando en las declaraciones hace unos días de Jorge Arreaza diciendo no, la fijación de precios es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro. ¿Pudiera señalarle y cargarle todo el peso de los errores que se puedan cometer en una sola persona para en un momento determinado sacrificarlo y quedar ellos como un poco al margen de los errores que se pudieran cometer? A lo mejor estoy especulando mucho, pero bueno, ahí te lo dejo como una pieza de análisis. Pero la especulación no es insensata, porque al final del día, digamos, si se le carga tanta responsabilidad a un actor, uno puede, digamos, lícitamente pensar acerca de cuál es la estrategia de fondo de todos los sectores. Si sabemos que el chavismo no actúa como un bloque monolítico, aunque respete decisiones del Ejecutivo, pero internamente sí hay un debate importante acerca del diseño de política económica, uno podría pensar que si su imagen se sigue deteriorando, me refiero a la del presidente, si no toma medidas para intentar corregir el rumbo, la dirección económica del país, probablemente eso suscite, digamos, unos mayores costos y estimula a algunos actores del chavismo a intentar que se produzca un cambio político. Por esa razón yo creo que sectores del chavismo también tienen incentivos muy serios para que se produzca la revocatoria del mandato del presidente. Es decir, en el caso de una solicitud de revocatorio, no solo la oposición estaría interesada, sino sectores moderados del chavismo que esperan un cambio de dirección económica en el país. Y sobre todo, pudiera uno pensar en dejar de cargar ellos con un fracaso económico o con una situación económica muy difícil que sea quien esté en el poder, sí, va a seguir ocurriendo durante un buen tiempo hasta que se estabilicen las cargas, ¿no? Seguro, lo que luce claro, Unai, visto en perspectiva de largo plazo, es que si el chavismo no muta, es decir, esa versión radical, un poco influenciada por el marxismo ortodoxo, si eso no muta, especialmente en materia económica, pues el fracaso puede conducir a que el chavismo esté seriamente amenazado como proyecto de poder y se produzca, digamos, en el corto plazo un cambio político. Por lo tanto, y con esto cierro la idea, por lo tanto, si el chavismo quiere sobrevivir como fuerza política, si quiere mantener alguna capacidad de influencia real, tiene que experimentar una mutación, si tiene que pasarle algo similar a lo que ocurrió con el peronismo. Si no muta, si no vira hacia el centro, pues por supuesto hay una amenaza seria de desalojo del poder. Me voy a meter en el área internacional, pero creo que puede ser fundamental para el futuro político inmediato en Venezuela. Las conversaciones entre el gobierno de Obama y el gobierno de los Castro en Cuba, ¿qué tanto podría estar influyendo determinantemente en el futuro doméstico de Venezuela? Bueno, puede ejercer alguna influencia. Es decir, si Cuba se especula que ha ejercido un rol de soft power, de poder suave, poder blando sobre Venezuela, pues en una dirección, en la dirección de la radicalización de la revolución, podría pensarse que ahora puede servir de factor moderador, una vez que, por supuesto, se van a empezar a producir transacciones entre ambos países en lo sucesivo. Yo no creo, naturalmente, como sostienen algunos analistas, que se pueda llegar a producir una democratización en el corto plazo de Cuba. Pero a Cuba sí le interesa que entren capitales extranjeros en grandes volúmenes para poder, digamos, estabilizar la situación económica. Y Estados Unidos podría plantearle a cambio, pues por supuesto, una moderación en el caso de Venezuela. Así que sí puede ejercer una influencia, digamos, en los próximos años sobre el destino futuro, digamos, del sistema político venezolano. Bueno, pues lamentando que este programa no dure mucho más tiempo para seguir conversando contigo y revisando la situación del país. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos, John, y gracias también a ustedes por habernos acompañado, y será hasta la próxima oportunidad que nos estaremos viendo por aquí a través de Análisis Venezolano. Hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unai Amenábar.